pues estaremos haciendo la reflexión inicial a partir de este video. ¿Pueden ver el video en pantalla en estos momentos? No, señora. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, señora. Ok, bueno, vamos a ver el video. ¿Qué nos quiere transmitir la vida con la crisis actual? Las epidemias no son la causa, son la consecuencia de un conflicto más profundo. Nos están obligando a permanecer aislados en nuestras casas y a dejar de lado la vida que llevábamos hasta ahora. A veces, el mundo nos obliga a parar. La Tierra está pidiendo a gritos que reconectemos con nuestra esencia. Olvidémonos por un momento de cómo está el mundo y reflexionemos sobre cómo está nuestro mundo. ¿Qué relaciones estableces en tu vida? ¿Quienes te rodean quieren lo mejor para ti? ¿Quieres tú lo mejor para ellos? Hay quienes se abandonan porque se sacrifican por los demás. Otros se abandonan cuando piensan solamente en ellos. ¿De qué forma no tienes en cuenta a quienes están contigo? ¿De cuántas maneras no te tienes en cuenta? Nos hemos abandonado a nosotros mismos, igual que hemos abandonado a nuestra tierra. Si se nos impide el contacto social, es porque necesitamos replantearnos nuestros vínculos. Cuando las personas de una familia se reconocen y se respetan, los pueblos se respetan, los países se respetan y el mundo acaba respetándose a sí mismo. Comencemos a ser el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Qué puedes empezar a cambiar? Bueno, este es el primer video breve que les quería presentar. Profe, se pausó. Se pausó, me Bueno, quedé sin internet. ¿en qué parte se pausó? Porque realmente ya lo terminé de proyectar. ¿En qué parte te quedaste? ¿Qué decía? Bueno, chicos, ¿a los demás alcanzaron a ver todo el video o ve necesario que repitamos? Bueno, dura un minuto, si quieren lo volvemos a presentar. ¿A todos se les pausó? Profe, yo lo vi todo, pero está muy bueno. Si quiere, póngalo otra vez, me gustó mucho. Bueno, lo voy a volver a poner por si de pronto a alguno se le pausó también el video. Entonces, lo voy a repetir. Bueno, profe. ¿Qué nos quiere transmitir la vida con la crisis actual? Las epidemias no son la causa, son la consecuencia de un conflicto más profundo. Nos están obligando a permanecer aislados en nuestras casas y a dejar de lado la vida que llevábamos hasta ahora. A veces, el mundo nos obliga a parar. La Tierra está pidiendo a gritos que reconectemos con nuestra esencia. Olvidémonos por un momento de cómo está el mundo y reflexionemos sobre cómo está nuestro mundo. ¿Qué relaciones estableces en tu vida? ¿Quienes te rodean quieren lo mejor para ti? ¿Quieres tú lo mejor para ellos? Hay quienes se abandonan porque se sacrifican por los demás. Otros se abandonan cuando piensan solamente en ellos. ¿De qué forma no tienes en cuenta a quienes están contigo? ¿De cuántas maneras no te tienes en cuenta? Nos hemos abandonado a nosotros mismos, igual que hemos abandonado a nuestra tierra. Si se nos impide el contacto social, es porque necesitamos replantearnos nuestros vínculos. Cuando las personas de una familia se reconocen y se respetan, los pueblos se respetan, los países se respetan y el mundo acaba respetándose a sí mismo.
comencemos a ser el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Qué puedes empezar a cambiar? Ok, bueno, este es entonces el primer video que quería presentarles de reflexión, que de alguna manera se complementa un poco con este segundo video, que también es un video muy breve. Quiero que también lo veamos para que a partir de estos dos insumos realicemos ya una reflexión completa, ¿no?, en torno a lo que se está viviendo actualmente. Creo que el universo tiene su manera de volver las cosas según sus propias leyes, cuando éstas se ven a todos. Los tiempos que estamos viviendo, plenos de paradojas, dan que pensar. En una era en la cual el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, en China, en primer lugar, y a otros países a continuación, se les obliga al bloqueo. La economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora. Usamos máscaras, pero sin embargo, continuamos respirando. En un momento histórico en el cual ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que, en un cerrar de ojos, podemos convertirnos en los discriminados, aquellos a los cuales no se les permite atravesar la frontera, aquellos que transmiten dolor. Aunque sin tener ninguna culpa, todavía siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la cual todos corremos 14 horas al día, persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone una parada forzada, quietecitos en casa día tras día, a contar las horas de un tiempo al cual le hemos perdido valor, porque solo lo medimos en retribución de algún tipo o dinero. ¿Todavía sabemos cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? En una época en la cual la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. En una dimensión en la cual las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de proximidad, este virus nos quita la verdadera proximidad, la real. Que nadie se toque, que nadie se bese, que nadie se abrace. Todo se tiene que hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por sentar estos gestos y su significado? En una fase social en la cual pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos envía un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer pinta, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de una manera mayor sobre lo que significa ser responsables y que esto a su vez se responsabilice hacia nosotros. La corresponsabilidad, sentir que de tus acciones depende la suerte de los cuales te rodean y que tú dependes de ellos. Dejemos de buscar culpables y de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar en qué podemos aprender de todo esto. Parece que con el universo y sus leyes la humanidad ya está bastante bien. Aunque nos lo tenga que venir a explicar esta pandemia. Yo creo. Se acabó. Sí, estos eran entonces los dos videitos de reflexión que quería que viéramos. Quisiera abrir por un minuto, bueno, por un par de minutos, un espacio de reflexión en el sentido de que algunos de ustedes, que los que quieran compartirnos su percepción frente a los retos que esto implica. Se ha hablado mucho, ¿no?, de los cambios que se van a dar de aquí en adelante. Definitivamente, cuando se termine la cuarentena el 11 de mayo, cuando se llegue a dar, definitivamente no es como algunos han manifestado, ¿no?, de volver a la vida normal, porque definitivamente van a haber cambios que
se van a mantener por un tiempo, van a haber retos económicos, sociales, familiares que se van a tener que afrontar, y nosotros mismos como abogados y como estudiantes de derecho tendremos que enfrentar cambios en la sociedad en los próximos tiempos. Así que quisiera escucharlos un poco en relación a cómo consideran ustedes qué es el aporte que como abogados estaremos realizando en el futuro frente a los cambios, frente al contexto, la misma manera en que como ustedes, qué consideran ustedes, qué cambios se van a dar a nivel social y la manera en que cada uno puede contribuir a ello. Profe, yo Sí. quiero empezar. Sí, adelante. Vale, pues coincido mucho de que con el primer video me pareció mejor ilustrado y más entendible. Dice de que no es una causa, es una consecuencia, y que es una consecuencia de algo mucho más grande, que nos hace replantear en lo que está sucediendo actualmente en el mundo, en la responsabilidad que tenemos con los demás y con las cosas que existen en este planeta. Dice que el distanciamiento social ha creado unas brechas, pero ha ayudado a compartir con las personas que están cerca a nosotros, que también nos ha alejado de unas, pero que nos ha puesto a otras cerca. Yo pienso de que tenemos una gran responsabilidad con el planeta en el tema ambiental. Me parece que es el punto de partida del coronavirus, que es una afectación mundial que está dejando miles de vidas a sueltas en cada uno de los países, pero la verdad el planeta necesitaba un respiro. Año tras año el tema del cambio climático era tema diario en las noticias a nivel mundial, en las organizaciones que están en pro del planeta Tierra, las medioambientales. Era todos los días el tema del cambio climático, y el planeta necesitaba esto. Lamentablemente tuvo que haber sido la versión de un virus, tuvo que haber sido esta necesidad, tuvo que haber sido esta situación, pero el planeta sí ha cambiado. El planeta, según he visto yo, la NASA ha publicado recientemente cómo se ha movido el mundo en el tema ambiental, y está más verde, el aire que se respira, la capa de ozono se ha recuperado más de un 30%, los nevados se han respirado, la Antártida se ha recuperado, los animales se están volviendo como a florecer, la naturaleza está volviendo a florecer, hay animales que se creían extintos que están regresando de nuevo, que se están dejando ver, avistamientos de animales en áreas metropolitanas del mundo. El mundo está reclamando lo que le pertenece, porque tuvimos que entender de que el mundo no es nuestro, el mundo es de la naturaleza, y sino que digamos, ahí sí sé que mucha gente va a discrepar conmigo con el tema religioso, pero colocamos el Dios en el centro del universo cuando los indígenas creían que la naturaleza lo era todo, y la naturaleza lo es todo, es la que nos da vida, es la que nos da todo lo que necesitamos para subsistir diariamente. Y adoramos a Dios, sí, está bien creer en un Dios y poner el tema de la fe, pero ¿dónde está el respeto a la naturaleza? Eso se quedó a un lado hace mucho tiempo. Eso, nuestro Dios debería de ser la naturaleza, el cuidado de los árboles, el cuidado del agua, el cuidado de cada expresión de ser vivos dentro del planeta Tierra, porque son ellos los que nos dan vida a nosotros. Ya nos damos cuenta de que si no tenemos árboles no tenemos oxígeno, que es muchísimo más importante que tener iglesias y que tener miles de centros de tecnología a nivel mundial. La naturaleza lo es todo. Entonces, es como lo que me hace pensar, profe, precisamente el primer video que nos ha mostrado, profe. Ok, Johnny, muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo hago mis comentarios al final. Quiero primero escucharlos a ustedes. Yo, profe. Sí, adelante. Bueno, pues algo que como quiero complementar a lo que Johnny estaba diciendo, que estoy totalmente de acuerdo. Aparte de eso, yo creo, profe, que también lo que está haciendo todo esto es concientizarnos a que nosotros creíamos que lo más simple era como lo que tenía que ser. O sea, era que lo que teníamos era lo que siempre íbamos a tener y que no iba como a
como no nos íbamos a restringir nunca de lo más simple, que era de pronto de siempre compartir con las personas, estar en sociedad, dar un abrazo, un beso, o sea, cosas que para nosotros eran tan simples y tan cotidianas, hoy se han convertido como en algo grande, que uno siempre pensaba como en lo material, como en atesorar, como en pensar en trabajar, trabajar y trabajar, y como que siempre ahorrar, pero nunca pensaba, bueno, la vida, lo que decía Johnny, la naturaleza, siempre se está pensando es en sociedades expandir las ciudades, pero nunca en cuidar los animales, nunca en tener como ese cuidado, como que sí, en serio, lo que ha venido pasando no solo con este virus, sino lo que ha venido pasando desde que iniciamos el año. Han venido siendo una serie de circunstancias y situaciones que nos han dejado pensando en cuanto a la quema del Amazonas, todos los incendios que han pasado, los incendios forestales que han pasado a nivel mundial, que han sido demasiados, porque hemos tenido unos daños ecológicos gigantes, inmensos. Entonces esto lo que nos enseña no solo es que lo que dice Johnny es en que tenemos que pensar también en la naturaleza, en los animales. Pensábamos, los animales todos los días lo muestran en las noticias, los animales están buscando su cauce, están buscando como su territorio, nosotros los invadimos. De verdad, nosotros somos los que estamos destruyendo su hábitat. La Entonces, plaga. ¿perdón? Entonces yo creo que todo esto lo que nos da es unas reflexiones a que tenemos que ser más conscientes de lo que tenemos y de verdad aprovechar lo que Dios nos ha dado, los recursos naturales que tenemos y de verdad a valorar lo más simple de la vida. Yo creo que eso es lo más importante, desde la familia hasta la cosa más mínima que podamos tener. Y no que no solo es lo material. Hoy, ¿para qué nos sirve un carro? ¿Para qué nos sirve tener el mejor vestido? ¿Para qué nos sirve tener plata para ir a qué? A nada. Hoy la plata no lo es todo. Nos está enseñando a que tenemos que tener cosas que son menos banales como el dinero. Ok, Sandra, muchas gracias por tu reflexión. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, ahorita hacer una introducción. Ok, gracias, compañero. Pues los puntos de vista de los compañeros me parecen muy importantes, claro que sí, la naturaleza. Pero yo quisiera tocar un punto aparte. Pues en este momento que nos encontramos, pues me parece un poco importante también la parte de la economía, ya que aunque nosotros no sintamos en este momento, aunque a muchas familias ya lo están sintiendo en sus casas, la escasez, la falta de trabajo que va a haber en estos días va a ser, yo creo que una de las más inmensas que ha presentado no solo el país, sino a nivel mundial. La escasez laboral va a ser tremenda. Por eso pues para mí en este momento que va a ingresar como esa quietud, esa palabra, esto es una palabra, bueno, no me encuentro. La economía va a quedar estancada a nivel mundial. La recesión, gracias, profe. La recesión económica a nivel mundial va a ser muy grande. Sí, las personas de estratos bajos y estratos medios son las personas que más van a sentir esto, ya que son las personas que técnicamente trabajan para subsistir. Entonces, para mí, creo que es algo fundamental implementar pues proyectos, ya que usted nos dice en qué podríamos nosotros en la carrera de Derecho proyectar. Pues para mí sería algo fundamental que nosotros, sabiendo que nosotros somos los creadores de normatividad, nosotros somos los entendedores de la sociedad, porque prácticamente nuestra carrera es estar en todo. Nosotros somos quienes entendemos el todo, desde la parte de la medicina hasta la parte de la economía. Nosotros somos como ese puente en la conexión entre una faceta de una faceta nacional y otra faceta nacional. Como esos sectores que se separan, que las otras carreras se especializan, nosotros somos como ese puente. Para mí sería muy importante que nosotros nos encargáramos
de unir y sacar proyectos fundamentales para poder estabilizar y buscar el bienestar común, ya que pues no sé si me vas a entender, si las personas de estratos bajos, que son las personas de menores ingresos, las personas que en muchas ocasiones han tenido que violar esta cuarentena, son las personas que más van a verse afectadas apenas termine esta cuarentena. Para mí es fundamental ver y proyectar aspectos del Estado que generen desarrollo social y desarrollo educativo, por la gran brecha que también se está formando entre los estudiantes de colegios privados y los estudiantes de colegios públicos, ya que hay muchos estudiantes de colegios públicos que no tienen un acceso ni siquiera a unos datos, a un WhatsApp, no tienen datos a un teléfono, no tienen minutos. En cambio, los estudiantes de colegios privados, ellos prácticamente continuaron en la cuarentena como si nada hubiera pasado. Esto va a generar una gran brecha educativa. Muchos sectores de la sociedad va a verse afectada mucho la sociedad. Para mí es fundamental con nosotros generar conexión y generar conciencia de todas estas características por las que vamos a pasar a nivel social. Claro que sí, Sebastián, muchas gracias por tu intervención. Bueno, antes de continuar con otra opinión, quería recalcar que Tania, creo que ella tiene dificultades con el micrófono, ella nos escribió su percepción en el chat, entonces antes de darle la palabra a otra persona, quiero leer también la opinión de Tania, que nos dice, efectivamente, las epidemias son un llamado a los seres humanos para, en primer lugar, reconocer que no somos omnipotentes, sino por el contrario, nuestra vida es muy frágil, muy frágil. En segundo lugar, para reconocernos a nosotros mismos en el otro, entender que no estamos divididos, sino por el contrario, todos somos uno y somos uno en todo. Todo hace parte de nosotros y nosotros de ello, como por ejemplo el aire, el agua, no es externo, nuestra anatomía está compuesto por esto y otros tantos, ¿para qué sobreexplotar lo nuestro? Y nos habla también de los recursos, de los animales, que nos indica, y por último punto, es definitivamente entender que la naturaleza se sana a sí misma. Ella no depende de nosotros, por el contrario, nosotros somos los que hacemos parte de ella. Bien, Tania, muchas gracias también por la reflexión. Estaban pendientes dos intervenciones de Óscar y de Juan Camilo. Entonces les doy la palabra. Gracias, profe. Hacer intervención. Sí, adelante. Profe, lo primero es que hubo un aislamiento total, es decir, esto nos puso en una reflexión obligatoria a todos los niveles, porque a veces los problemas siempre eran problemas o de los estados, o problemas de los sectores, o problemas de ciertos grupos, problemas muy locales, inclusive los problemas más grandes, como la recesión económica, por ejemplo, que hubo en el 2003, no toca tampoco a todo el mundo. Es decir, esto fue algo que detuvo el planeta completamente, no solamente en el tema de afectación ambiental, sino también en el tema de la economía, porque la crisis dio algo bueno, y es que los saltos tecnológicos y las innovaciones se vuelven necesarias, y eso es lo que permite la crisis. Ahora, en cuanto a lo que tiene que venir después, es que también nos tocó en algo muy importante que siempre se ha hablado, y es en el tema que nos dio más duro, en el de salud, y en el de educación, y en el de la alimentación. La soberanía alimentaria de Colombia pues quedó en duda con el tema del coronavirus. Aunque no tenemos desabastecimiento, gran parte de las cosas están siendo importadas. Y ahorita con la crisis económica y con el tema del barril de petróleo, esa caída tan sorprendente, pues obviamente muchas cosas van a comenzar a ser más costosas porque pues lastimosamente gran parte de nuestra economía se sustenta precisamente en petróleo, en carbón y otros minerales. Y finalmente, en cuanto a la parte legal,
Yo creo que posterior a todo esto va a venir un estudio muy juicioso de las normas, porque prácticamente a todos los niveles, en todas las ramas, hubo cambios en legislación producto del COVID. Con decirles una sencilla que afecta también a nivel mundial. En la ONU ayer sacaron digamos que el procedimiento de cómo se van a reunir. Y antes, en 74 años, solo 5 países tenían veto, poder de veto. Ahora con esta nueva forma de reunión que van a tener virtual, todos los países van a tener poder de veto. Entonces vamos a enfrentarnos a unos cambios legales muy importantes en temas constitucionales, en temas laborales, y que vamos a tener muchas cosas, porque prácticamente salieron leyes de último momento, y todas esas leyes van a tener un coletazo después de todo esto, todas, en el asunto de pensiones, laborales, en el aspecto de salud, en el aspecto, como les decía, por ejemplo, del tema constitucional. Va a haber unas cosas muy importantes también, porque en este momento hay normas, por ejemplo, de conjuntos que violan principios constitucionales, y eso va a ser, digamos, a futuro un coletazo muy fuerte en materia jurídica a nivel mundial. Pero pues tocando solo a Colombia va a ser algo muy importante para nosotros. Ok, Oscar, muchas gracias por la intervención. Juan Camilo, ¿nos querías comentar algo? Sí, profe. Bueno, buenas noches. Pues, profe, para abordar el tema de actualidad frente al coronavirus, pues yo quiero partir de un análisis que se hizo respecto a un trabajo, pues de una materia que también yo tuve la oportunidad de preguntarle a usted, que me asesorara, bueno, en qué podía consultar referente a lo del coronavirus y la responsabilidad de algunos estados. Y es que, si bien es cierto, la reflexión también que yo he podido tener frente al tema, digamos que la plasmo desde lo legal, y es en la medida de que los estados tienen una gran responsabilidad para, digamos, llevar a una trascendencia muy alta lo que es los derechos fundamentales que a todos como seres humanos nos tocan. Y es que a mí me parece, la verdad, más que una opinión, es una crítica, me parece un acto totalmente irresponsable de muchísimos estados, pero pues para ser más precisos, de los estados europeos como tal, las naciones europeas, hablando pues de Francia, España, Italia, pero más precisamente Italia y España, pues teniendo en cuenta de que ellos están en obligación a partir de lo que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, están en obligación de, digamos, darle ese alinderamiento a lo que es la persona, pues a ellos les atañe algo que se denomina prevención sanitaria, y la prevención sanitaria se circunscribe a llevar a un plano de equilibrio y de protección lo que es la salud, cosa que allí no se ejemplificó. Entonces, partiendo de allí, ¿cuál es mi reflexión? ¿Hasta qué punto el valor del ser humano y tantos derechos que son inherentes al mismo, por el simple hecho de partir de ser un ser humano con características, hasta qué punto estos derechos se les da esa trascendencia de fundamentales? ¿Hasta qué punto se les da esta relevancia, esta protección? Porque sinceramente me pareció un acto reprochable, falta de pericia de muchísimos gobiernos, esperar a llegar a un nivel de estos tan exacerbados, tan alto, ya tan considerable. Y es que, como lo señaló también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es importante entender a partir de una denominación la unión que hay entre todos los estados, y es que estamos enfrentados a un enemigo común. Y la palabra común va más allá de su simple denominación, es el hecho de entender la trascendencia de la misma, tener que estar todos unidos, mancomunadamente, ejecutando actividades coordinadas, pues en un ámbito de globalización. Se supone que estamos entrando a ámbito de globalización, que estamos en este proceso, la internacionalización también, pues que entre paréntesis fue un tema que se tocó en lo que fue el declive de los fundamentos económicos en el segundo capítulo. Todas estas cosas
cosas lo llevan a uno a crear un concepto y un criterio, y sinceramente también no dejando de lado algo tan importante que es lo de la Carta de los Derechos Políticos y Civiles, porque en el artículo 4 se habla de unas situaciones que son excepcionales, y estas situaciones excepcionales, ¿qué quieren decir? Pues para ser entendible, que en los eventos de una magnitud tan considerable como esta, donde se tengan que establecer medidas que limiten o obstruyan algunos derechos de carácter fundamental, esto va a ser legitimado a razón de la situación que se esté viviendo en el momento. En términos someros, también cuando ya se van a establecer estas medidas, pues se tiene que dar un aviso motivado de por qué se hizo, digamos, esta obstrucción o esta afección a estos derechos de las personas. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? De que los estados se encontraban fuera, de que les tocaba una obligación de prevención sanitaria partiendo de pues, los estados europeos como tal, también estaban legitimados para establecer medidas drásticas. Por muy draconianas que parecieran las medidas, podrían ser viables, porque ya se sabía la letalidad que estaba adquiriendo el coronavirus en su capacidad de contagio tan amplia. Entonces, la reflexión mía es como más allá del simple hecho de ser persona, es la responsabilidad y la importancia que los estados le dan a la persona. Hasta qué punto realmente los estados conciben al ser humano como un ser humano que goza de derechos de carácter fundamental, o sea, hasta qué punto. Nosotros no fuimos exentos de no captar en los noticieros lo que sucedía en Estados Unidos. ¿Cómo se esperó llegar hasta estos niveles? O sea, se sobrepuso la economía sobre algo tan importante que es la vida. Entonces la reflexión mía va más a eso. O sea, entonces, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Este mundo de consumismo a qué nos ha llevado? Esa es mi percepción. Muchas gracias, Juan Camilo, por la percepción. Samir nos escribía que también quería hacer alguna intervención. No sé si además de Samir alguien más quiere comentar algo. Mientras se deciden, Samir, ¿nos querías comentar algo? Sí. Sí, adelante, Samir. Pues, profe, ¿qué? Pues ya la verdad han dicho casi todo, ¿no? Pero, pues como para tratar de no repetir, pues mi invitación sería como a que hagamos una reflexión individual, cada uno según el contexto que está viviendo, porque lo que dicen todos es verdad. Nos hemos fijado en la economía, en que es más importante mantener el sistema que se ha establecido y que no importa cuántas vidas se tengan que perder, pero que no se caiga el sistema. Entonces, pues para las personas que piensan de esa manera, uno ya se va dando cuenta, pues que tienen, pues digámoslo, dentro de su corazón, ¿no? Dentro de su psiquis, de que tal vez no tienen unos sentimientos, unas emociones de empatía con el prójimo, con las personas, con las necesidades que pasan. Simplemente los ven como un daño colateral. Y a pesar de que está sucediendo esto y no pensarían de que tal vez ellos se podrían ver afectados. Entonces, en parte, por ahí dicen que el inicio de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Entonces, no, pues, o sea, eso es la total verdad y nos hemos dado cuenta de que muchas de las personas que están en estos momentos diciendo que debemos ser solidarios, de que debemos ayudar, de que debemos dejar nuestro sistema consumista, de que debemos cambiar tal vez el sistema capitalista. Sin embargo, solo lo predican, pero no lo aplican. Y eso lo vemos en muchos líderes de muchos países, en muchos presidentes, de que se sienten como intocables. Mientras a ellos no les llegue, pues no importa lo que suceda con el pueblo. Y eso lo vemos en el hecho de que una sola persona
tiene más que todo el Producto Interno de ciertos países, el Producto Interno Bruto de ciertos países. Eso nos implica, eso nos indica toda la magnitud de no lo digamos injusticia social, porque independientemente de cómo lo hayan ganado, si fue justamente o injustamente, lo ganaron. Pero el hecho de que ellos tengan tanto implica que hay personas que no tienen absolutamente nada. Y creo que al hacer esa análisis y reflexión individual, pues cuando analizamos que tal vez tenemos un lugar donde vivir, que tal vez tenemos comida todos los días, tenemos la oportunidad de comprar un buen mercado, tal vez eso es una gran riqueza que tal vez algunos valorarán, otros no, pero si nos detenemos a pensar en esas personas que en realidad no tienen nada hoy, ¿qué podemos hacer? El hecho de que, digamos, hoy, bueno, tenemos una libra de arroz, me está sobrando una, pero entonces si la regalo, mañana no voy a tener nada. Pero ahí es donde está el valor de la persona, en que si decide desprenderse de eso que tal vez sí le hace falta, porque sabe que hay otra persona que quizá hoy no tiene, pero para hoy, mientras hoy tenga, para mí es una mayor riqueza que esa persona también tenga el día de hoy, y no que hoy no tenga nada solo porque yo quiero tener para el día de mañana. Entonces, la única manera es que sintamos ese verdadero amor al prójimo, y como decía el que intervino primero, no recuerdo el nombre, de que era verdad, de que nos hemos nos hemos mentalizado en cosas que la verdad no tienen importancia, y yo creo que hemos puesto al hombre en el centro de todo, y ese es un inicio también de maldad, de toda esa maldad que vemos, porque los hombres estamos aquí precisamente, fuimos puestos aquí para cuidar del planeta, de los animales, de cuidar, de cultivar la tierra, de cuidar a las personas que no se pueden valer por sí mismas. Recordemos que todos fuimos niños una vez, y los que tienen niños tal vez miran la fragilidad de ellos, de que no pueden vivir por sí mismos, necesitan y dependen de alguien más. Y eso no cambia por el simple hecho de que crezcamos. Siempre vamos a depender de alguien más, y de quien dependemos es el prójimo, ya sea mamá, hermanos, amigos, desconocidos. Si todos no formamos dentro de nosotros mismos una mentalidad de empatía, de amor al prójimo, nunca vamos a progresar. Y el tratar de imponérselo a la sociedad tampoco no funciona. No funciona el tratar de imponerle esa mentalidad a los demás. Por eso les decía que la reflexión debe ser individual, y el cambio empieza por nosotros mismos, desde el lugar donde estamos, desde el contexto en el que vivimos, y desde las personas que nos rodean. Pues desde allí empieza el cambio, el ejemplo que tú le des a la otra persona, de que si tú dices que debemos ayudar, pero no ayudas, las personas que te están viendo que no ayudas, tampoco van a ayudar. Entonces nosotros siempre necesitamos del ejemplo, necesitamos poner un ejemplo a quien seguir. Ya muchos seguirán el ejemplo de alguna personalidad, muchos seguirán el ejemplo de sus progenitores, muchos seguirán el ejemplo de alguna persona importante. Otros seguirán, los que creen en Dios, seguirán el ejemplo de Dios. Pero precisamente en mi criterio personal, yo creo que todas estas cosas suceden por el alejarnos de Dios, ¿no? El descuidar lo que Él nos ha dicho, precisamente porque una de las cosas que nos dice es que cuidemos la naturaleza, y que tomemos lo necesario y dejemos lo demás allí para quien lo necesite. Pero el apartarnos de esa doctrina nos ha hecho
de que tomemos más de lo que necesitamos y le quitemos a una que necesita. Entonces, mi invitación es esa, de que cada uno haga su reflexión individual y se analice, y si tiene la oportunidad de ayudar a alguien, también lo invito a que lo haga, que la verdad es una experiencia muy enriquecedora y sirve para crecer como persona. Gracias. Gracias, Amir, gracias por tu intervención. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí, adelante. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros y me gusta mucho la postura que tiene Samir. Y esa para mí es una realidad. Hoy en día estamos frente a una situación que nos tiene prácticamente en jaque a toda la humanidad. Pero esto nos ha servido ¿para qué? Para que pues vivamos más en familia, porque ha hecho de que tengamos que estar todos unidos en familia, así sea obligatoriamente. Todas las personas que han tenido que quedarse con su familia encerrados, han tenido la oportunidad de compartir y nuevamente crear lo que era realmente la familia, porque debido a la tecnología y al trabajo, todo el mundo mantenía disperso y ya prácticamente vida familiar no había. Entonces esto ha servido para nuevamente generar un ambiente familiar, aunque lastimosamente también se ha incrementado mucho la violencia intrafamiliar, de acuerdo a lo que han estado diciendo por la televisión y las estadísticas que tiene tanto la policía como Bienestar Familiar. Y es pues algo que es lamentable. Familias que se han estado matando porque pues no son capaces de subsistir ellas mismas de ahí 8 o 15 días en armonía. Y también otra situación que se presenta es que a veces la falta de desconocimiento nos hace cometer brutalidades, como cuáles. Cuando inició el virus de el VIH, las personas que sabían que otro tenía esa enfermedad, pues entonces cuando veían que venía y se cruzaban para el otro andén o creaban como una especie de fobia contra esa persona, y pues eso mismo se está viviendo también en esta situación, porque muchas personas cuando ven que una enfermera o un médico se va a subir al bus, entonces ya no quieren estar con él o quieren hacerle repudio, sin tener en cuenta que antes de ellos son los que prácticamente están colocando el pecho por nosotros en este momento. Si ellos no estuvieran, entonces ¿quién atendería los casos y eso se proliferaría peor? Entonces es algo que pues yo invito a que reflexione pronto a la persona que piense en esa forma, porque yo soy uno que por asuntos laborales tengo que ir mucho al hospital para cuando me toca atender accidentes. Y entonces uno ve ahí de que ellos, los médicos realmente ellos tienen una cantidad de cosas que hacen para prevenir, y que cuando uno ingresa ahí también desde la portería están observando y ayudando a que entremos desinfectados, que cuando salgamos a la misma situación, y antes ellos le colaboran a uno, como para que uno les haga el feo en un caso de que ellos necesiten de pronto la mano de uno. Y también la falta de valores y de valor de pronto de colaborarle al prójimo, porque también me toca ver en estos días personas que están haciendo fila para poder reclamar un subsidio o cualquier ayuda para poder ir a comprar alimento para su familia, y las ve uno cómo se desploman ahí porque ya en 1 o 2 horas haciendo la fila, y todo el mundo sale corriendo pensando que es el coronavirus, y mentiras que es porque esa persona no ha desayunado y de pronto ni tampoco almorzado y no aguanto más el estar ahí parado. Y entonces en vez de ayudarlo y socorrerlo, lo que hacen es huir. Entonces son cosas que le genera a uno como a veces cierta rabia contra las personas que hacen esto. Yo creo que hoy en día lo que decía Samir, lo que se necesita es nuevamente generar ese valor de solidaridad, porque gracias a Dios, pues los que hemos contado con suerte de estar con trabajo y podemos tener alimento en nuestras casas, pero son muchas y muchas las personas
de nuestro país, que viven del diario y viven de lo que salen a rebuscarse día a día, y que con eso es que llevan el sustento para sus familias, y de pronto el día de hoy están teniendo que aguantar que el niño le diga que tiene hambre y en la alacena de pronto no tenga un alimento. Y de pronto me a mí, yo tener y yo no puedo no compartir nada más porque estoy pensando en que yo lo necesito mañana, sin saber de que esos niños lo están necesitando desde ya o desde hace 8 días o más. Hoy justamente hablaba yo con unos muchachos de un gremio que es el de los carretilleros, y pues ellos en este momento tienen prácticamente prohibido salir. Pero entonces hoy me tocó hablar con uno de ellos y lo que él me exponía era cierto. Él tiene que pensar en el alimento para el caballito, que come salvado, come pasto y fuera de eso come, usa esa melaza y una sal o no sé qué. Tiene que pensar en el alimento de ese animalito porque no lo puedes cuidar porque es el sustento de él. Pero también tiene que pensar en el sustento, por ejemplo, con el que yo hablaba hoy, tiene 4 hijos y él es de lo que se va ganando diario. Entonces, el alimento para esa familia, ¿de dónde sale? Y me decía él que el gobierno prácticamente lo que le dio fue un mercadito como de 50.000 pesos. Para 15 o 20 días, pues sinceramente uno sabe, uno que tiene que comprar el alimento para el hogar de uno, sabe que eso a duras penas muchas veces uno compra lo de un almuerzo y eso es lo que se va. Entonces esos 15 o 20 días, ¿con qué le están pasando a los niños? Uno de adulto uno trata de aguantar, pero un niño uno no le puede decir aguante porque no hay. Entonces, ¿cómo hace uno para acudirle de pronto a una persona que salga y viole en este momento la norma, sabiendo que está saliendo a rebuscarse el alimento para sus hijos? Como también hay otros que, aún teniéndolo todo, salen nada más por simple capricho, y entonces realmente las personas siempre son las que hay que aplicarle la normatividad como debe ser, porque sabe uno que es un simple capricho. Hoy también tuve que ver con un muchacho de esos que me tocó movilizarle el vehículo, porque salió que arreglar el vehículo, que porque él es el que quiere ir allá al papá por a otro lado, sabiendo que el papá tiene carro y moto también. Entonces el papá sí tenía permiso y él no. Entonces se ve ahí de que es un simple capricho, porque la misma norma dice que una sola persona debe salir por familia. Entonces, ¿para qué salen los dos y sabiendo que ambos tienen vehículo? Entonces son muchas las cosas y muchas contrariedades que uno ve hoy en día en esta situación que estamos presentando, y si todos fuéramos solidarios, pues los que no necesitamos salir, pues nos quedamos en casa y con eso estamos siendo solidarios con los demás. Pero los que realmente necesitan, entonces si está de nosotros poderles compartir, pues compartámosle, porque muchas veces decimos, qué pesar, esa familia ya no tengo que comer, pero no decimos, qué pesar, esa familia no tiene, entonces yo le voy a llevar de lo que yo tengo. Entonces la invitación sería esa. Si sabemos de alguien que necesite, compartámosle. Que hoy puede ser que yo le comparta, otro día puede ser que otro me comparta a mí, porque no siempre vamos a estar arriba. Entonces yo creería que esta situación nos está llevando a que revivamos valores que de pronto hemos perdido, y a que aprendamos a convivir más en familia, porque pues como dice la ley, la familia es el núcleo de la sociedad y tenemos que sacar esta sociedad adelante como sea ante esta situación que nos presentó. Bueno, Oscar, muchas gracias por la intervención. Y bueno, yo creo que ya redondeando las ideas que se han venido presentando, definitivamente el contexto actual sí nos muestra retos como individuos, como familia, como abogados, y definitivamente, pues bueno, en general comparto gran parte de las percepciones que se han presentado. Ciertamente, pues sí es necesario ayudar al prójimo, ayudar a quienes podamos y en la medida en la que podamos, brindar también esa ayuda moral, llamémoslo así, a los funcionarios de la salud que también se han puesto la camiseta en estos momentos y que lamentablemente ha habido una estigmatización social frente a ellos, y por lo mismo, pues también sí
comparto la percepción, no creo que sea un motivo por el que sea discriminar, ni un motivo por el que se deba atacar, como algunos casos que se están viendo que les están pidiendo que se vayan de sus casas, que se vayan de los condominios, que los han agredido verbal o físicamente. Definitivamente yo pienso que incluso ellos más que nadie son conscientes y toman las medidas de precaución para cuidar de sí mismos, cuidar de los suyos, cuidar de los que están alrededor, y por lo mismo pues también la invitación para que también haya un apoyo hacia ellos, que en estos momentos también están atravesando circunstancias complejas. Y bueno, definitivamente también lo mencionaban, hay decisiones en materia ya jurídica que van a ser relevantes para nosotros actualmente y también en el futuro. Y bueno, pues lamentablemente a veces se encuentran posiciones paradójicas. Juan Camilo lo resaltaba, ¿no? De pronto gobiernos que han actuado tardíamente y que llevaron a que a que creciera abismalmente la situación y saliera de control. Y bueno, también yo destacaría gobiernos que a veces son incongruentes, ¿no? Que toman ciertas medidas, pero que su discurso es otro. En mi caso particular me parece muy paradójico, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos, que están tomando las medidas de prevención, y las está decretando el gobierno, pero el mismo gobierno está llamando a los ciudadanos a que se rebelen contra esas medidas, a que salgan a las calles, a que pidan que vuelvan a los trabajos. Entonces, definitivamente hay aspectos ya de política internacional que por supuesto también son bastante paradójicas en este escenario, pero ciertamente creo yo que es un punto muy importante que reflexionemos, ¿no? Desde la perspectiva que cada uno prefiera reflexionar, pero que sea una situación de la cual nosotros también podamos rescatar algo, como individuos, como familia, como parte de la sociedad, que no sea el creer que voy a volver a mi vida normal, ¿no? El saber qué es lo que estamos aprendiendo de estas circunstancias, ¿no? El poder valorar a las personas que están junto con nosotros, valorar pues los esfuerzos, el conocer las diferentes circunstancias que se atraviesan, y también, Tania lo mencionaba en el comentario en el chat, el reinventarse, ¿no? Esto también es una etapa en la que se está haciendo la propia invitación a reinventarse. Habrán retos a futuro que implicarán entender de otra forma la sociedad, entender de otra forma incluso la labor como abogados, que incluso también pues está en una situación muy compleja. Por ejemplo, quienes son abogados litigantes, muchos también están atravesando un momento difícil, porque muchos vivían de las decisiones de los juzgados, y pues ya se cumple un mes sin ningún tipo de actividad más allá de lo esencial, y por supuesto eso también nos lleva a replantearnos la visión en la que se ejerce el derecho y la profesión. Entonces, bueno, les agradezco por su participación. Les agradezco por su participación en ese espacio, en esa reflexión que veníamos realizando. Quisiera ahora, para poder dar cierre a la clase, recordarles, retroalimentar un poco la actividad que se va a entregar. Entonces voy a compartirles la pantalla. Bien. Simplemente para recordar qué se debe entregar en este segundo corte, que es la entrega que ustedes tienen hasta el día domingo. Entonces, recordar que este avance del artículo hace referencia en primer lugar a las correcciones del primer corte. Entonces, no olviden que esas correcciones yo se las envío a los correos electrónicos. Con la mayoría hemos ya retroalimentado y revisado esas recomendaciones. Entonces, es un punto muy importante
que esas observaciones que se realizaron se corrijan, muchachos, porque, bueno, es un proceso de mejoramiento, este proceso de entender cómo se hace un artículo. Para eso mismo les di las observaciones, para que ustedes puedan ver cómo fortalecer esas competencias escritas, pero también la estructuración del proyecto y la claridad argumentativa que se debe presentar. Y de allí entonces, que es muy importante y es una parte, digamos que dentro de la revisión que se hará de este documento, pues una parte de la nota va dirigida a que se visualicen esas observaciones. Tengan en cuenta, yo tengo, por supuesto, esas observaciones que se realizaron, las tengo claras, tengo claro qué les dije a cada grupo, entonces yo les pido que por favor, si no han revisado esas observaciones, lo hagan y las incluyan en ese avance, porque definitivamente el no incluir las correcciones, pues también perjudica ese proceso investigativo, perjudica el artículo y por lo mismo pues tampoco tendría la mejor nota si no se incluyen o no se realizan las correcciones pertinentes. Cada grupo sabe, algunos que les hizo falta una fuente, que les hizo falta alguna parte del artículo, alguna parte de la introducción. Entonces, por favor, complementar, no solamente para mejorar el proceso, sino incluso como una muestra de respeto también al proceso de aprendizaje. Yo me tomé alrededor de media hora, en algunos casos incluso más, revisando sus artículos. Entonces, el no visualizar ni siquiera las correcciones, es decir, que ni siquiera abrieron el documento, es también un sinsabor para uno como docente que se está preocupando, ¿no?, por que ustedes también tengan el mejor proceso de aprendizaje, porque, bueno, digamos que en otros contextos sería mucho más sencillo simplemente darles la nota y no decirles que había que mejorar, ¿no? Pero realmente el propósito de esto es que ustedes conozcan las fortalezas que tuvo el documento, pero también las debilidades. Por eso les entregué un cuadrito de calificación discriminada parte por parte del artículo, para que ustedes tuvieran completamente claro qué elementos había que trabajar para este segundo corte. Y esa es entonces la invitación que les hago a realizar esas correcciones de la mejor manera. No olviden entonces que esta entrega pues empezará nuevamente, el título en español y en inglés, los autores, que ya ustedes saben que son cada uno pues de los integrantes del grupo. En la introducción, que recuerden, en el primer corte hablamos de las diferentes partes de la introducción, decíamos que hay que iniciar con una contextualización, indicando en qué consiste la temática, posteriormente incluir en el párrafo la pregunta de investigación para que sea claro qué es lo que están investigando. Con posterioridad, recuerden que hay 3 párrafos, un párrafo que habla del tipo de investigación, otro párrafo que habla del enfoque de investigación y otro párrafo que habla acerca del alcance de la investigación, ¿no? Que eso también lo hablamos en el primer corte, el tipo de investigación, si es jurídica, si es sociojurídica, el enfoque de la investigación, si es cualitativa, cuantitativa o mixta, y el alcance de la investigación, si es exploratoria, si es descriptiva o si es explicativa. Entonces, un parrafito indicando cada uno de esos aspectos y la explicación de por qué es de esa manera. Y el último punto, que era el plan de redacción, en donde se hace como un bosquejo, se indica, se señala cómo se va a desarrollar el artículo, que eso se hace, como lo hablamos, a través de los objetivos específicos, no enumerándolos, sino incluyendo en el párrafo los objetivos de la respectiva investigación. Y lo único que iría nuevo en la introducción es que les voy a incluir un párrafo, ¿sí?, dentro de la introducción, un párrafo en donde ustedes indiquen sumeramente cuál es el instrumento de recolección de información que se va a utilizar. Entonces, no es que ustedes tengan que pegar en la introducción su instrumento de recolección de información, no. Lo que se hace es, en la presente investigación se estará empleando como técnica de investigación el análisis documental, para el cual se ha utilizado como instrumento las fichas bibliográficas. Bien, entonces simplemente un párrafo precisando el instrumento que emplearon, ¿no?, a efectos de la respectiva investigación. Entonces es un párrafo breve, pero que quede claro cuál es el instrumento que se emplea. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos?
Bien, entonces, el siguiente aspecto, que es el primer capítulo, pues tiene que ver con los marcos referenciales, que vendrían las correcciones que a cada grupo se le haya realizado. Ustedes saben, los marcos referenciales pues están divididos en 4 partes: el marco legal, el marco jurisprudencial, el estado del arte y el marco teórico-conceptual. No olviden que cada marco tiene sus propias fuentes. Esa fue una de las observaciones que les realizaba a algunos grupos, que les decía, no mezclemos las fuentes, ¿no? El marco legal, recuerda, es normatividad que va desde tratados, tratados, constitución, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas. Bien, entonces lo que tiene que ver con normatividad hace parte del marco legal, que me causaba curiosidad porque algunos en el marco jurisprudencial traían a colación un tratado. El tratado no es jurisprudencia, el tratado es una norma como tal, una norma internacional, entonces hace parte del marco legal. Entonces, por ejemplo, algunos en el marco legal hablaban de la ley y luego hablaban de una sentencia. Entonces, no, la sentencia se hace referencia a ella en el marco jurisprudencial. O algún otro aspecto que me llamaba la atención, que ahí es donde nosotros debemos tratar de evitar imprecisiones, ¿no? Por ejemplo, algunos decían por ahí, desde el punto de vista normativo es importante resaltar la sentencia C-590 de 2010. Entonces, llamaba la atención porque empleaban un lenguaje propio del marco legal en el marco jurisprudencial. O, por ejemplo, decían, desde la jurisprudencia es muy importante la ley tal. Entonces, en algunos momentos se veía que o se empleaba se decía de esa manera porque no sé, parecía una confusión respecto a las leyes, como si tuvieran la confusión de si la ley es igual que la jurisprudencia, y que en ese aspecto pues ya hemos hablado que son 2 fuentes diferentes, ¿no? En el estado del arte, bueno, ya ustedes saben que el estado del arte hace referencia a un conjunto de investigaciones que se han hecho frente al tema que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, en el estado del arte no incluyo leyes, no incluyo jurisprudencia, sino tampoco voy a incluir noticias, por ejemplo, sino que voy a establecer investigaciones. Ya hablamos de las bases de datos que pueden emplear, como Google Académico, las bases de datos de la universidad, como BEX, por ejemplo, academia.edu, en fin, las bases de datos en donde ustedes pueden encontrar artículos, libros que les pueden servir para el estado del arte. Y por último, el marco teórico conceptual, que en ese quiero hacer un poco de énfasis porque quizá encontraba un par de confusiones en algunos artículos, que en el marco teórico conceptual hacían como un estado del arte, pero no, recuerden que en el marco teórico conceptual hablamos de 3 aspectos, ¿no? El primero era que ustedes establecieran cuál es la escuela del derecho en la que se basa la investigación o que nutre la investigación. Y el saber cuál es la mejor escuela tiene que ver también con sus objetivos. De acuerdo con sus objetivos, ustedes se dan cuenta en qué se están basando, en cuál es su postura epistemológica. Por ejemplo, algunos les comentaba, porque fue de hecho en la mayoría de los artículos me pusieron como escuela el realismo jurídico. Pero lo que me daba cuenta cuando leía la justificación es que realmente no tenían claro qué era el realismo jurídico, ¿sí? Desde la perspectiva en que quizás asociaban realismo jurídico con realidad social o con una problemática social. Y si bien el realismo jurídico dice que existe un derecho viviente, es decir, un derecho que surge dentro de la sociedad, el realismo jurídico dice que ese derecho viviente queda plasmado en las decisiones de los jueces. Por lo mismo, quiere decir que mi investigación tendría que basarse en análisis jurisprudencial, en revisar jurisprudencia. Y
gran parte de las investigaciones que ponían realismo jurídico se basaban realmente era en el estudio de la norma. Y por lo mismo, realmente ese referente teórico no era el realismo jurídico. Entonces, la invitación que yo les hago, incluso no solo por efectos del artículo, la invitación que les hago también por Prueba Saber Pro, es que ustedes repasen esas escuelas del derecho y las escuelas de interpretación. ¿Por qué? Porque es lo principal que preguntan en el módulo de comunicación jurídica. En ese módulo de comunicación jurídica preguntan mucho acerca de escuelas del derecho, llámese iusnaturalismo, iuspositivismo, realismo jurídico, preguntan mucho acerca de escuelas de interpretación, exegética, teleológica, dogmática, en fin. Entonces, sí es muy importante que si ustedes no lo tienen claro, busquen un poquito en internet, repasen sus apuntes de primer y segundo semestre, porque esos son puntos que de hecho suelen ser complejos en las pruebas y a veces los ponen un poquito a dudar sobre eso, entonces pues ahí yo les hago esa recomendación. A efectos del artículo, entonces, la idea es que ese primer párrafo se indique cuál es esa escuela del derecho que les sirve, que les aporta la investigación. Por ejemplo, si ustedes se basan en la norma, en la interpretación de la norma, el alcance de una norma, pues tienen una tendencia más positivista. Si ustedes se basan más en unos derechos universales, inalienables, que les pertenecen a las personas, pues se basan más en el iusnaturalismo. Si ustedes se basan más en lo que indica la jurisprudencia, los aportes que se dan desde esa perspectiva, entonces es el realismo jurídico la principal base. Y después de ello, bueno, en algunos artículos, por ejemplo, habían dejado el marco teórico hasta ahí. No olviden que el marco teórico luego tiene otros 2 párrafos. En cada párrafo, la idea es que ustedes destaquen un concepto relevante, es decir, en ese marco habrían 2 conceptos relevantes, uno en cada párrafo. La idea es que ustedes definan, den el concepto, por eso es teórico-conceptual. La teoría es la escuela del derecho, el concepto pues son 2 términos relevantes para la investigación y allí pues entonces la idea es que ustedes indiquen cómo entienden en la investigación esos 2 conceptos. Bien, entonces ya ahí ustedes pueden, y ojo, y la idea es que no solo digan cómo lo entienden, sino de dónde salió ese concepto, porque recuerden, ustedes no se están inventando los conceptos, esos conceptos han venido a ser entendidos y definidos de alguna parte, y la idea es que ustedes pongan la fuente de donde salen, no olviden emplear las normas APA, y bueno, pues es también establecer que queden claros 2 conceptos relevantes. Yo ahí les pido que sean muy claros en el concepto, en el sentido en el que algunos grupos, por ejemplo, me decían, para nuestra investigación es relevante el medio ambiente y el medio ambiente es muy importante porque de ahí es de donde se extraen los recursos naturales y debemos cuidarlos y debemos ser conscientes. Y hacían toda una reflexión en torno al medio ambiente, pero no decían cómo entendían para la investigación al medio ambiente. Entonces, está bien que hablen de la importancia, pero no pueden con ese argumento obviar o llegar a omitir el concepto o la definición dada frente a ese término. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien, entonces, ya lo que es lo nuevo hasta ahí, pues realmente es lo que ya veníamos hablando. ¿Qué vendría a ser lo nuevo? El punto 5 y 6. El punto 5 es el desarrollo del primer objetivo específico, ¿sí? Entonces, cada uno ya sabe cuáles son sus objetivos, ya con la mayoría de los que tenían dificultades porque tenían objetivos muy sociojurídicos, ya hemos hablado para replantearlos, para volverlos a formular. Entonces, pues bueno, la idea es que ustedes ejecuten su primer objetivo específico. En general, digamos que la experiencia de semestres anteriores, en general ese primer objetivo específico suele tener
de 4 a 5 páginas en general. Yo les pediría que por lo menos lo desarrollen en 3 páginas, que es en donde uno puede evidenciar que efectivamente han desarrollado el tema de manera adecuada, alrededor de 3 páginas, que no sean menos de 3 páginas para que realmente haya un desarrollo. No les doy un máximo porque realmente no es necesario dar máximo. Si ustedes se pasan de 3 páginas, no hay inconveniente. Lo que les pido es que no me vayan a poner el desarrollo del primer objetivo en un párrafo, porque pues no es suficiente para evidenciar el proceso investigativo, ¿no? Recuerden que, como hemos hablado, la idea es que ese primer objetivo es netamente jurídico, es decir, ustedes no necesitan salir de sus casas, la información la pueden obtener en Internet, en las bases de datos que existen, en las relatorías de las cortes, entonces no es necesario salir de las casas. Por ahí habían algunos grupos que me decían que tenían la posibilidad de hacer entrevistas virtuales, que si podían emplear ese insumo. Es posible, si ustedes tienen ese contacto y pueden hacer la entrevista virtual, pues es bienvenido. Si no, pues entonces nos vamos a basar en esos datos 100% pues documentales, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que ya después de lo que ya se ha venido desarrollando, se pondría capítulo 2 y se realizaría ese desarrollo del primer objetivo específico. La idea es que en ese capítulo 2 pues le pongan un subtítulo al capítulo, ¿no? Por ejemplo, ustedes le pueden poner capítulo 2, normatividad relevante en Colombia respecto al medio ambiente, ¿sí? Bueno, obviamente ese subtítulo tiene que tener relación respecto a lo que está indicado en el primer objetivo específico que voy a desarrollar, ¿cierto? Si yo en mi primer objetivo específico digo que voy a definir el concepto de medio ambiente desde la jurisprudencia constitucional, y yo le pongo como título normatividad relevante en Colombia sobre el medio ambiente, pues soy contradictorio, ¿cierto? Porque en mi objetivo específico dije que iba a mirar el concepto de medio ambiente desde la jurisprudencia, y en el título estoy diciendo que voy a hablar de la normatividad relevante. Entonces, obviamente, como es lógico, el subtítulo que yo le ponga tiene que tener una relación con el objetivo específico que estoy desarrollando. Y la idea es que ustedes no pongan, y aquí les pido por favor atención en eso, si su objetivo es, por ejemplo, identificar la normatividad relevante respecto al medio ambiente, entonces por favor no lo pongan como un objetivo, mínimamente quítenle el verbo, ¿no? Le quitamos identificar la norma, que el subtítulo normatividad relevante en Colombia respecto al medio ambiente, para que tenga realmente un sentido, un significado lo que allí se está haciendo. Bien. Y como último punto es un anexo. Recuerden que el anexo hace referencia a algo que no hace propiamente parte del artículo, por eso les puse subtítulo anexo. Y el anexo es el diseño, el bosquejo, el borrador del instrumento de recolección de información. Es decir, no lo tienen que entregar diligenciado. No les estoy, si ustedes, por ejemplo, hicieron fichas bibliográficas, no les estoy pidiendo que me hagan 5, 10, 15 fichas bibliográficas, no. Solamente les estoy pidiendo el diseño, el borrador de ese instrumento de recolección de información. Yo parto de la base de que cada uno hizo digamos que utilizó su instrumento de recolección de información para sintetizar la información. Pero por lo mismo yo solo les estoy pidiendo directamente la redacción de ese capítulo, ¿sí? Para, por efectos de tiempo, pues, poder abarcar un poquito más, ¿no? Entonces, en ese anexo solamente el diseño del instrumento de recolección de información. Es decir, si ustedes dijeron que su instrumento son fichas bibliográficas, el sexto punto como anexo iría la ficha bibliográfica que ustedes diseñaron para sintetizar la información. Que alguno dijo, bueno, yo iba a hacer una encuesta, una entrevista virtual, entonces diseñé el cuestionario que iba a emplear en mi entrevista. Entonces ponen el cuestionario. Que alguno dijo, no, yo iba a hacer matriz de análisis y derecho de petición.
Entonces ponen su derecho de petición, ¿sí? No la respuesta, ¿no? Solo las preguntas que habían diseñado su derecho de petición y la matriz de análisis, ¿no? Entonces recuerden que yo les había dado unos ejemplos de matriz de análisis, de ficha bibliográfica, para que ustedes tuvieran un modelo. No tienen que utilizar exactamente eso, ustedes la pueden modificar conforme al propósito que bien tengan. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, yo sí le iba a preguntar, referente a lo que es ya el capítulo 2 de la entrega del primer objetivo, en lo que es el desarrollo del mismo, pues del mismo capítulo de este objetivo, ¿hay alguna directriz en cuanto a, digamos, la forma de redacción en la que tiene que ir ilustrado ese objetivo, o simplemente es de que se aborde temas relevantes respecto al objetivo que se quiere indagar? Ok, listo, gracias por la pregunta. Lo que ustedes deben tener en cuenta para redactar ese objetivo es mirar muy bien qué significa el verbo que yo empleé en mi objetivo específico. Es decir, si yo dije que yo iba a identificar la normatividad relevante frente al medio ambiente, pues entonces ese capítulo me tiene que evidenciar las normas relevantes y hacer un breve comentario, ¿no? Entonces ustedes podrán indicar la norma relevante frente al medio ambiente en Colombia, la podemos ver en la norma X que nos indica esto, esto, esto y esto. Ahí les precisaría, de pronto hay algunos que tienen efectivamente un objetivo muy relacionado con la normatividad y la jurisprudencia y me han preguntado cómo hacer si el contenido es similar a alguno de los marcos referenciales. Entonces les decía, los marcos referenciales son concretos, es decir, por eso les decía, los marcos referenciales en últimas terminan siendo los 3 parrafitos porque yo hago algo muy sintético simplemente para ilustrar la normatividad que hay allí. En cambio, ya en mi capítulo del objetivo, pues sí voy a hacer mucho más extenso, ¿no? No, digamos, hacer un tratado, no transcribir la norma, que ahí sí yo les pido el favor, eviten ese error que de pronto viene un par de documentos que eran de 20 páginas, pero 18 era la transcripción de normas o de jurisprudencia. Entonces decía, no crean que por ser... por entregarme 20 páginas, entonces ya son 5, no. Hay, por ejemplo, artículos que eran concretos, ¿no? Eran 8 páginas, pero las 8 páginas eran escritas por ellos, citas cortas, comentarios muy buenos del grupo. Entonces, más que una extensión, un artículo súper extenso, que es transcripción de pura norma y jurisprudencia, no, me interesa más bien el comentario, la reflexión, lo que ustedes mismos pueden aportar frente al tema. Entonces, ahí sí les pido que no sea transcribir normas, ¿no? Es decir, no está mal que citen, está bien que ustedes citen un artículo importante, 2 artículos importantes, pero no hagan una transcripción de 2 páginas para hacer un comentario de 2 renglones. Más bien, si ustedes quieren destacar 2 o 3 artículos, bueno, ponen el artículo y comenten, hagan un buen comentario del artículo y luego ponen el otro artículo y dicen por qué es relevante, pero que no sea una transcripción gigante para que luego sean 2 rengloncitos de reflexión. Eso en términos, digamos, que de entender qué significa mi objetivo específico, es decir, siempre debo partir de la base que voy a redactar lo que me dice mi objetivo específico. Si mi objetivo específico me dice que voy a describir la política pública en materia de género en el Quindío, pues ya tengo que tener en mente que debo tener la política pública, que destacaré que está dividido en X número de partes, que cada parte trata determinado tema, que esta parte habla de este aspecto, que X artículos son relevantes porque indican esto, esto, esto y esto, ¿sí? Entonces estoy describiendo. Si ya mi objetivo es de analizar, entonces yo tengo que tener claro que primero tengo que
aún desglosar los conceptos que estoy abordando para luego entender su significado, ¿no? Si yo digo que, por ejemplo, voy a analizar la normatividad que hay sobre el medio ambiente frente a las sanciones ambientales o comparendos ambientales que se han establecido en el Quindío, por ejemplo. Entonces, primero yo tendré que hablar de qué son los comparendos ambientales, tendré que hablar sobre, ya tendré que haber hecho un referente respecto a las normas, para luego sí mostrar cómo se dan esos dos aspectos el uno con el otro, ¿no? Entonces, es eso, mirar mi verbo, el verbo que empleé, qué significa ese verbo y que yo lo redacte de tal manera que quede claro lo que se está desarrollando. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, yo le quería hacer una pregunta con respecto al documento que se subió el domingo, que fue del plan lector. Sí. ¿Lo podía subir solo un compañero o lo teníamos que subir Con un todos? compañero era suficiente. Ah, bueno, sino que ahorita estaba mirando en la plataforma. Ahora estaba mirando en la plataforma y me salía ese mensaje de que tenía dos días de retraso, entonces pues estaba como un poco preocupada. Ah, claro, no, la plataforma sí se los va a reflejar de esa manera porque la plataforma, digamos que no sabe quiénes están dentro del grupo, ¿no? Entonces la plataforma la publica cada individuo, si lo subió o no lo subió. Pero yo no me baso en, digamos que la entrega individual, sino que yo descargo los trabajos y los reviso grupalmente, ¿no? Entonces, no hay inconveniente. Lo importante es que dentro del documento quedaran los nombres de todos. Sí. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, para cerrar la clase, yo que voy a preguntarles rápidamente a cada grupo si tienen alguna inquietud en relación con los avances que han tenido, o si de pronto alguno va a necesitar en estos días asesoría para que me lo comenten. Y si no, pues bueno, si tienen una duda muy puntual, pues aprovechar estos minutos para de una vez salir de la duda. Entonces, le quisiera preguntar al grupo de Brenda Hernández si tiene alguna pregunta en relación con los avances de investigación. Pues, profe, yo no sé si de pronto mis compañeras. Ok, ¿las compañeras de Brenda tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, el grupo de Cristian Campos, ¿el grupo de Cristian tiene alguna pregunta? Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Pablo, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Profe, no, la información está clara. Si en algún momento tenemos algún inconveniente, pues sabemos que contamos con usted, ¿cierto, profe? Claro que sí, si tienen alguna duda, igual posteriormente me pueden escribir al WhatsApp y me pueden mandar una noticia de voz y les resuelvo la duda, o si necesitan pues ya una asesoría también la agendamos. El grupo Bueno, doctora, muchas de gracias. Geraldine, no. Ah, bueno, el grupo de Paula, no, listo, Paula, muchas gracias. El grupo de Geraldine, ¿tiene alguna duda? El grupo de Geraldine. No. Le está cayendo la losa. Bueno, el grupo de Juan Camilo, ¿tienen alguna pregunta? Hola. Habla, Juan. Hola, Chochoni. No, profe, pues hasta ahora, pues no hay dudas al respecto. Sin embargo, si llega a haber algún inconveniente, pues como le comentó también Paula, pues yo le escribo por el interno, le escribimos los compañeros. Listo. Johnny, ¿qué ibas a comentar? Sí.
Es Sí, entendible Juan Camilo. en el sentido de que lo de nosotros es análisis de la norma, de la 1448-2011, entonces lo de nosotros sería como más bien instrumento de recolección de la ficha de lectura que la vez pasada hablamos, y ya entrar como a determinar ciertas cositas de la misma ley, y con respecto a ella y a esa ficha de lectura que se haga, pues de algunos artículos, porque van a ser como los más relevantes que se van a destacar, se puede hacer lo que es el primer objetivo, porque igual lo que hablamos la vez pasada fue tratar como de reestructurar ese objetivo para que no nos quedáramos cortos de información en el otro objetivo. Ok, listo, Juan Camilo. Johnny, ¿ibas a decir algo? No, profe, no, solamente iba a decir que con la asesoría que habíamos tenido era suficiente, que ahí de hecho tenemos el audio y tenemos el paso a paso de lo que debemos hacer para concretar con el trabajo, profe. Ok, Gracias. listo. Vale, Bueno, listo, Johnny, Juan Camilo, muy bien. Sí, igual cualquier cosita estamos pendientes. El grupo de Juan Pablo y de Samir, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, el grupo de Juan Pablo y de Samir no nos comentan. Bueno, lo va a tomar como un silencio administrativo negativo. ¿El grupo de Julián Torres tiene alguna pregunta? Profe, pues por el momento no nos surge, pero pues de igual manera como los compañeros habían dicho anteriormente, nosotros le escribimos por interno si de pronto tenemos alguna duda sobre el trabajo. Perfecto. ¿El Licet Gallego tiene alguna pregunta? No, profe, ya tengo todo muy claro. Nelson Díaz tiene alguna pregunta. No, doctora, yo pues, sí la voy a molestar en estos días porque la verdad, pues, el avance que he tenido sobre eso no me ha dado el tiempo, pero entonces yo sí la voy a molestar. Yo creo que antes del viernes para cualquier cosita que me llegue a surgir por ahí, pues, ajustar el trabajo ya para la entrega. Claro que sí, Nelson, no hay inconveniente. ¿El grupo de Oscar Guevara tiene alguna pregunta? No, profe, pues yo no. Ok. ¿El grupo de Oscar Marín tiene alguna pregunta? No, profe, pero hasta el momento no, pero no me preocupe que yo la voy a molestar harto. Yo le escribo. Listo, acá no hay problema. Profe, disculpa, es que no le podía contestar, estaba ocupado. Profe, también si de pronto alguna consulta en el día del transcurso de mañana, tal vez le escribo por WhatsApp. Sí, no hay problema, me escriben al WhatsApp cualquier pregunta o inquietud que puedan tener. Muchas gracias. Listo. ¿Y el grupo de Sandra López, alguna pregunta? No, profe, pues por el momento no. Si mañana nosotros vamos a trabajar en el proyecto y si de pronto nos presenta algún inconveniente con respecto a esto, nosotros la molestamos por WhatsApp. Listo. Bueno, perfecto, muchachos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por la participación. Quiero constatar, de pronto, si los compañeros que no estaban, cuando llamé a lista, que no me contestaron. No sé si Valentina Barros se logró conectar. Sí, profe, por fin. Ok, listo, Valentina. Cristian, Cristian ya me comentaron qué pasó. Johnny Mauricio Cruz se logró conectar. Bueno, veo a Johnny. Hola, profe, señora. Listo, Johnny. Yo varias veces pero sí me conecté prácticamente toda la clase. Sí, yo vi que estaba como un poquito
inestable el internet, pero no hay problema. Luisa Fernanda dice que... Sí, profe, aquí estoy. Profe, hola. Sí, Luisa, muchas gracias. Ya aquí te puse la asistencia. Daniela Guzmán, ¿pudo entrar? Bueno, creo que también tuvo Profe, inconveniente. yo hablé con Daniela y ella me dijo que está sin internet, ella vive en Circasia, que está lloviendo muy duro, me dijo que estaba sin internet, no sé. Ah, ok, listo, no hay inconveniente. Sí, ella nos mandó un mensajito al WhatsApp, es cierto. Bueno, Brenda sí se pudo conectar, ¿no? Brenda me contestó ahorita, sí, ya ahí la veo Sí, conectada. profe, aquí estoy. Listo. Ok, bueno, esos eran los que nos faltaban. Muchachos, muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, entonces yo quedo pendiente vía WhatsApp, me pueden escribir. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Bueno, feliz noche para todos, que descansen. Gracias, lo mismo, doctora. Buenas noches. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Chao, profe, gracias.